Ministerio de Salud reportó más de 1.400 nuevos casos de COVID-19 confirmados durante las últimas 24 horas. La cifra es la más alta en lo que ha transcurrido de la pandemia. El ministro Mañalich, quien estuvo en Osorno, donde compartió con pacientes con COVID-19, también indicó que se suman 13 muertos y uno de los decesos corresponde a un trabajador de la salud. Está saliendo un vuelo de Conviasa con 8 personas y un gato. Cuando aquí hay personas, mujeres, niñas, personas con discapacidad y embarazadas, engañando al pueblo en la Embajada de Venezuela, diciendo de que no van a sacar un vuelo ni humanitario ni de repatriación, cuando están sacando un vuelo con un avión de 273 personas con 8 personas. Me parece injusto. Este testimonio da cuenta de las decenas de venezolanos que están varados en el aeropuerto de Santiago. Los caribeños piden ayuda a las autoridades para poder llegar a su país y conseguir ser repatriados. El hecho despertó la solidaridad de familias chilenas que entregaron provisiones a quienes esperan una respuesta. Y desde este lunes 4 de mayo comenzará a funcionar el Metro Baquedano. La estación va a operar con ingresos y salidas de pasajeros. Con esta reapertura, Metro va a tener 116 estaciones habilitadas de un total de 136. Esto equivale al 85% de su red operativa. Y el próximo martes, Barcelona regresa a los entrenamientos. Realizarán test a todos los jugadores y harán trabajos de manera diferenciada. ¿Volverá el Rey Arturo? Y finalmente, la administradora de fondos de Cesantía AFC ingresó la solicitud de blanco y negro para acogerse a la Ley de Protección de Empleo. Esto y más en 24 horas Deportes. Último minuto. Comenzamos de inmediato con información que está ocurriendo a esta hora. Nos vamos hasta la región de Valparaíso. Rescatistas y personal de la Armada terminan una maniobra para ayudar a 2 personas imposibilitadas de subir por una ladera en un cerro. Esto en el borde costero de Playa Ancha. El lugar es de difícil acceso y el personal de rescate realizó los esfuerzos necesarios para poner a salvo a esta persona. Vamos de inmediato al contacto con nuestro periodista Poirot Escobedo. Poirot, buenas noches. ¿Qué tal, Carolina? Buenas noches. Una emergencia que se registró en Valparaíso a eso de las 5 de la tarde. Se trata de un grupo de 3 jóvenes de alrededor de 25 años, quienes en el quinto sector de Playa Ancha, un sector muy rocoso, de acantilados muy pronunciados, intentaron bajar por una de las pendientes de este sector. Una situación que, por supuesto, los dejó en la completa indefensión, imposibilitados de regresar a la parte alta del cerro, una situación que por supuesto sí pudo ser sacada adelante por uno de estas 3 personas, uno de estos 3 individuos, quien logró salir por sus propios medios y alertar posteriormente a personal de bomberos. El cuerpo de bomberos acudió en compañía de una patrulla de la Armada y también de los rescatistas voluntarios de salvavidas, quienes durante largas horas estuvieron en el lugar tratando de ayudar a estos jóvenes. Reiterar, por supuesto, que eran jóvenes de alrededor de 25 años, lo decíamos, que estando en estado de shock no pudieron acatar las instrucciones. Fue este tercer involucrado quien facilitó las labores del personal de rescate, quien bajó posteriormente para poder ayudar, ya sea con la contención emocional y también con la instalación de amarras, el trabajo de cuerdas que realiza el cuerpo especializado de bomberos acá en Valparaíso. Toda esta información ha sido confirmada por el capitán de puerto de Valparaíso, el señor Ricardo Alcaíno, quien nos comentó que hace solo minutos, a eso de las 20:10, culminó este trabajo de rescate que se estaba desarrollando desde aproximadamente las 5 y desde aproximadamente un cuarto para las 6 de la tarde, una situación que por supuesto mantuvo en alerta a los equipos de rescate durante largas horas. Estos jóvenes, los 3 quienes se habían encontrado atrapados en algún momento, fueron rescatados, sacados del lugar por tierra y posteriormente derivados a constatar lesiones en Valparaíso. También están, por supuesto, los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público. Esto porque podrían recibir una sanción producto de la falta de imprudencia temeraria, una situación que, lo decíamos, está
ya en manos de la justicia, en manos del Ministerio Público, que por supuesto deberá ser investigada. De momento es importante señalar que estos jóvenes se encuentran fuera de riesgo vital. Solamente fueron detectadas lesiones leves producto de una eventual caída en el lugar, una situación que los tuvo muy preocupados con muchas horas, lo decía el propio capitán de puerto. Estos jóvenes estaban muy conmocionados, imposibilitados de poder desplazarse e incluso acatar las instrucciones que se les estaba dando por parte del personal de emergencias, Carolina. Sí, sabes que bueno, ya nos aclaraste que era una de las primeras consultas que tenía el estado de estos jóvenes, que no están en un estado de gravedad, que solamente constataron lesiones y que uno tuvo una caída. Pero no sé si al hablar con el capitán de fragata tuviste la oportunidad de preguntarle si se supo por qué estos jóvenes habían tratado de bajar por esta ladera, si tenían alguna intención particular o simplemente habían, no sé, salido a recorrer tratando de, sabemos, hay mucha gente que le cuesta mucho mantenerse aislados en sus casas o en situación de cuarentena, por lo tanto pensaron que saliendo ahí se iban a distraer un poco. Bueno, Carolina, curiosamente en el contexto de la emergencia del coronavirus, en donde la instrucción es precisamente mantenerse en las casas, no salir al exterior, estos tres jóvenes decidieron por su cuenta bajar esta cuenta con la intención de recorrer, de conocer, de hacer trekking, como se puede decir de alguna manera, pero lo cierto es que al no contar con la experiencia ni con los implementos necesarios, ellos se vieron imposibilitados de regresar por el lugar al cual habían ingresado precisamente hasta acantilado. Comentarle también a las personas en sus casas que de pronto no conocen Valparaíso. Este es un sector muy empinado, es un sector muy rocoso que da directamente al mar, situación que por supuesto en algún minuto mantuvo al equipo de emergencia incluso evaluando la posibilidad de un rescate por el mar. Lo cierto es que esa situación no fue explorada finalmente. El trabajo de bomberos logró sacar a estas personas por la vía terrestre y por supuesto ya se encuentran sanos y salvos, sin riesgo vital, sin ninguna lesión de gravedad ni de consideración. Lo cierto, por supuesto, también es un llamado de atención a todas las personas que de pronto incurren en este tipo de comportamientos temerarios que podría incluso poner en riesgo su propia vida. Absolutamente, Poirot, muchísimas gracias por la información y bueno, qué bueno que estén bien. Imaginamos que entendieron que no era la idea salir a recorrer o hacer trekking, como tú bien decías, sobre todo en las condiciones que estamos viviendo. Muchas gracias, Poirot, buenas noches. Buenas noches. Y este sábado Chile superó los 1.000 contagiados por COVID-19, llegando a la cifra de 1.427 pacientes positivos por esta enfermedad. Las autoridades sanitarias señalaron que esto se debe en parte al aumento del número de testeos, mientras que los especialistas señalan que se espera que los contagios sigan aumentando durante los próximos días y llamaron a la población a seguir con las medidas sanitarias preventivas. El número que reportamos hoy día es el más alto desde el principio de esta pandemia. Son cifras a las que no estábamos acostumbrados con 1.427 casos. Es muy probable que esta curva de casos nuevos siga aumentando. Ciertamente, el balance del MinSal de este sábado entregó cifras a las que el país no estaba acostumbrado. En las últimas 24 horas, las autoridades reportaron 1.427 casos nuevos positivos para COVID-19, la cifra más alta desde que llegó la enfermedad a Chile. De ese total, 1.246 pacientes presentaron síntomas y 181 son asintomáticos. Desde el gobierno aseguraron que parte de esta importante alza se debe a que aumentaron los testeos realizados, que durante el último balance llegaron a los 9.967 exámenes. La capacidad de testeo ha aumentado muy importantemente y estamos yendo a buscar, sobre todo entre contactos estrechos, a aquellos personas que pueden estar cursando la enfermedad sin síntomas y producto de ello estamos reportando este aumento tan significativo. Fue la explicación del titular de salud durante su visita a la región de los lagos, específicamente a Osorno, donde se han reportado la mayoría de pacientes contagiados de la zona y por ende donde se reforzó la entrega de insumos médicos. Pero el aumento de exámenes realizados no es lo único que explicaría esta alza. Los especialistas señalan que además han aumentado los casos positivos testeados,
coronavirus. Hace 4 días atrás los testeos daban un 8% de promedio de positivos. ¿Qué pasó este sábado? El día de hoy el informe, según los datos, es del orden del 14,3% de positividad. Es claramente porque anda una mayor circulación del virus y eso es preocupante porque quiere decir que probablemente en algunas comunas ha habido alguna relajación de las medidas de control. El balance también registró el fallecimiento de 13 pacientes, de los cuales uno de ellos se desempeñaba como funcionario de la salud de la región metropolitana. Se agregó que además existen 425 personas en la unidad de cuidados intensivos y 62 pacientes en estado crítico. Cifras que aumentaron con la llegada de mayo, mes que se prevé complejo para la expansión de la enfermedad. Eso porque se acercan las bajas temperaturas y con ello una eventual alza de los casos de contagio por COVID-19. Se puede considerar que en la semana siguiente una parte de los casos nuevos se pueda deber efectivamente a las temperaturas bajas por el efecto del frío, el hacinamiento que tienden a tener más las personas. La recomendación es mantener las medidas de aislamiento en lo posible. Si no tiene que salir de su casa, manténgase en su casa las semanas que vienen. Pero los recintos médicos ya se estarían preparando para un eventual aumento en la curva de contagios. El Ejecutivo anunció que en los próximos días habilitará el centro hospitalario de Huechuraba en espacio Riesgo para recibir a pacientes con COVID-19 y también un hospital modular con camas adicionales en el sector sur de Santiago. El primer módulo de 100 camas está pronto a llegar y va a ser instalado a un costado del Hospital Sotero del Río, porque es ahí, en la zona sur de Santiago, en donde se están presentando un mayor número de casos de contagio por coronavirus. Durante el balance de este sábado se hizo un punto al margen de lo sanitario. En el terreno más político, el ministro de Salud llamó a las fuerzas de oposición y oficialismo a unirse a lo que Mañalich llamó la gran batalla del último siglo contra el coronavirus. Les rogamos una vez más que abandonemos nuestras diferencias. La pregunta de todos los días es cómo yo puedo ayudar más a combatir esta infección, a aportar ideas constructivas. Tras eso vino la respuesta de la oposición y el oficialismo. Sin lugar a dudas que entre todos debemos enfrentar la propagación del COVID-19, pero la autoridad sanitaria debe estar a la altura y evitar realizar anuncios que carecen de fundamento técnico, como plantear, por ejemplo, la normalización de las actividades económicas. Este no es el minuto para diferencias políticas y así lo han demostrado las oposiciones en varios países del mundo. Lamentablemente en Chile la oposición ha seguido poniendo problemas permanentemente. De todas formas, el llamado reiterado de las autoridades y especialistas es a mantener las estrictas medidas sanitarias de prevención, quedarse en casa si es que se puede o salir con mascarilla y lavarse constantemente las manos. Las recomendaciones básicas para evitar que las cifras de contagios sigan aumentando. Y largas filas se registraron en el centro de Viña del Mar de clientes que esperaban la reapertura de la cadena de ventas de retail Falabella. La empresa anunció que abrieron parcialmente sus tiendas en regiones, distancia social, uso obligatorio de mascarillas y un máximo de 100 personas a la vez. Son algunas de las medidas de seguridad implementadas en sus locales. Horas de espera y largas filas para la reapertura de una tienda en medio de la pandemia del COVID-19. Corría la voz entre los transeúntes de Viña del Mar, quienes desde las 10 de la mañana se congregaron en las puertas del retail Falabella en el centro de la ciudad Jardín. Voy a hacer una compra de un refrigerador. ¿No había otra alternativa? No tenía otra alternativa. Vengo a pagar la tarjeta. Hay por internet, pero no lo sé hacer. Me llegaron 2 gift cards de regalo de parte del Seguro Falabella y que es válida solo en tienda. Todo un trámite eterno. Teléfono, mail y nada, ni una solución. Me dijeron que tenía que ir en tienda y las multitiendas tampoco se están acogiendo como un plan para ayudarnos, así que no queda otra alternativa. Las razones eran múltiples en estas personas que abandonaron el aislamiento para volver al comercio. Si bien la mayoría portaba mascarillas, durante la espera no todos respetaban el metro de distancia. Yo me puse a 1 metro, un poquito más del metro. Y mira para allá cómo están. No hay otra porque yo lo he hecho a través de por la página, lo he venido acá al banco y nada, no hay solución. Con que guardar la distancia, sí, pero tranquilo. Vine por instinto solamente porque como no tengo la clave, ahora la voy a pedir para poder pagarla por internet.
Con un punto de control sanitario en el ingreso y fijando un máximo de 100 personas a la vez, Falabella abrió sus puertas pasado el mediodía y replicó el mismo protocolo en distintos locales comerciales de las regiones del país, habilitando en paralelo el pago de tarjetas por la vía electrónica. Solamente comprar el regalo por día a la mamá nomás y ahí puerta a la casa. ¿Y en el interior los protocolos funcionaron? ¿Lo atendieron bien? Excelente, todo bien, se mantuvo la distancia, protocolos como corresponden. Hay mucha gente, se mantiene la distancia también con los trabajadores. Desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde retomará su atención al público presencial siempre y cuando se mantengan las distancias, el uso obligatorio de mascarillas y las rutinas de limpieza. Todas estas tiendas que estamos abriendo están con estrictos protocolos de seguridad y prevención. Igualmente a todos les seguimos sugiriendo que sigan realizando sus compras a través de falabella.com, donde pueden comprar 24 horas todos los días de la semana. Proceso de apertura gradual y que estará sujeto a evaluación según disponga la autoridad sanitaria. Un nuevo intento de retomar la actividad comercial en el retail mientras transcurre la emergencia y aumentan los casos de contagios por coronavirus. Y ya les comentábamos al comienzo del noticiero, 1.400 nuevos casos de COVID-19 fueron confirmados esta mañana por el Ministerio de Salud. ¿Es este el pic finalmente de la pandemia? ¿Van a aumentar los casos con la llegada de las bajas temperaturas de invierno? Parte de lo que queremos preguntarle al doctor Sebastián Ugarte, ya lo vemos en pantalla, jefe de la unidad de pacientes críticos de la Clínica Indisa. Doctor, muchas gracias por este contacto. Muy buenas noches. Buenas noches, Carolina. Un agrado saludarte. Igualmente. Doctor, a ver, comenzar con esta cifra que alarma a muchos. Pensábamos que ayer habíamos llegado casi a los 1.000 casos. La explicación respecto de que se están haciendo más testeos y por lo tanto se están encontrando más cantidad de contagiados. ¿Explica para usted estos 1.427? Sin duda se están haciendo más testeos, eso es real. Ha habido un incremento, se ha aumentado en un 80% la cantidad de testeos con respecto a unos pocos días atrás. Prácticamente se ha duplicado la oferta de test que está haciendo el país. Sin embargo, hay otros detalles que analizar. De esos test, hace pocos días atrás solo un 8% arrojaba positivo y en el día de hoy un 14% arroja positivo. Vale decir, se ha salido a buscar, pero no solo se ha salido a buscar, también está circulando más virus en la comunidad y se encuentra una cantidad mayor de la esperada. Entonces hay dos fenómenos en marcha. Por un lado, un incremento por mayor pesquisa, pero también circulación comunitaria. Se ha trasladado la enfermedad hacia comunas más densamente pobladas, que por lo tanto consiguen una propagación más rápida, y probablemente ha habido una cierta confianza en la población que disminuyó la rigurosidad de las medidas que se habían adoptado hace 1 o 2 semanas atrás. ¿Considera usted, doctor, entonces que medidas como las cuarentenas totales en ciertas comunas deberían volver a implementarse o implementarse por primera vez donde no se ha hecho? Hay algunas comunas, como por ejemplo Puente Alto, Santiago Centro, dentro de la región metropolitana, que tienen las tasas de incidencia más altas y con concentraciones geográficas muy importantes. Por lo tanto, este sistema de cuarentena dinámica se debe ir focalizando en las zonas de mayor concentración. Cuarentenas totales extendidas a amplias zonas geográficas puede que no tengan el mismo efecto que esperamos y se puede focalizar con mucho menos efectos negativos a través de un mapeo más preciso, utilizando la cantidad de exámenes de los que ahora se dispone. Doctor, esta estrategia de tratar de buscar a las personas asintomáticas o donde pueda haber focos para tratar de prevenir que se siga contagiando, aumentando el número de contagios, ¿se debió haber tomado antes o está bien dentro del ejemplo que hemos visto en otros países con la pandemia? La verdad es que la capacidad instalada del país para realizar exámenes ha crecido de una manera asombrosa. Cuando partió esta epidemia había un laboratorio habilitado y se ha pasado a tener múltiples decenas de laboratorios, incluyendo los de universidades, que están colaborando con test.
Esto ha sido una marcha forzada para ofrecer una mayor cantidad de test. Sale más fácil planificar el incremento de las muestras que realmente poderlo hacer. Hoy en día, con esto de más de 9.000 test al día, nos estamos acercando a un nivel bastante razonable para poder tener el pulso de la epidemia. Incluso se quiere llegar más allá a 14.000 test diarios. ¿Esto se podría haber hecho antes? Idealmente sí, pero materialmente pudo haber sido imposible. Doctor, escuchábamos al presidente durante la jornada de ayer decir que si es que no se reabre, no se trata de volver a salir, si nos mantenemos acuarentenados, decía el presidente, podemos llegar a una crisis económica muy grande. Pero por otro lado, por ejemplo, está dentro de las autoridades médicas el presidente de la Sociedad de Infectología que dice, ojo con la vuelta a la normalidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, es un balance muy delicado. La verdad es que, por un lado, si se pretende tomar medidas como en nuestro vecino país de Argentina, cuarentena total en todo el país, es fácil de iniciarlo, pero difícil de terminarlo, porque en algún momento hay que liberar para ir retomando actividad. En Chile, la forma en que se ha manejado ha logrado un relativo control. No es para cantar alabanzas ni relajarnos, sino que efectivamente no tenemos la situación dramática que se vivió en Italia, en España, en Nueva York o en nuestro vecino Ecuador. Sin embargo, este control que tenemos permite cierto grado de actividad y obliga a cierto grado de actividad porque se va alargando el proceso. La epidemia no va a durar 1 o 2 meses, sino que va a ser más larga y eso obliga a repensar cómo sostener un periodo más largo de epidemia. Doctor, ¿qué pasa con las mujeres embarazadas? He escuchado ambos casos que tienen mayor riesgo o que no lo tienen, pero, por ejemplo, durante esta jornada se conoció una guagua recién nacida en Antofagasta, que prematura además, y que salió positivo al COVID-19. Su madre también había sido positivo. ¿Cuál es la situación de ellos y los recién nacidos? Bueno, efectivamente han habido por lo menos 3 casos reportados en la literatura de recién nacidos positivos por coronavirus. ¿Qué es lo que ocurre? No necesariamente una transmisión vertical transplacentaria de la madre al fetito, sino que ocurre en el acto connatal, en el momento de las maniobras de apego o en la lactancia inicial se puede producir el contagio. Por eso la Sociedad Chilena de Neonatología ha establecido estrictos protocolos para manejar el parto y la situación en torno al parto. Eso evita el apego, evita la lactancia inicial, pero protege al recién nacido de un contagio inmediato. Difícil situación también cuando una madre recién da luz, ¿no? Doctor, los tratamientos con medicamentos como el Remdesivir, que ha sido recién autorizado en Estados Unidos, las células madre también, por otro lado, estas vacunas experimentales que ya han dado buen resultado en monos, sobre todo en Oxford, ¿se ve que hay alguna solución en el momento cercano, digamos, en el corto plazo? La verdad es que los diferentes tratamientos disponibles tienen dispares resultados según el momento, la fase, por lo menos las 3 fases en que cursa la enfermedad. Algunos de ellos son muy importantes en la etapa inicial para evitar las repercusiones tardías de la enfermedad y otros logran la eliminación del virus y otros, como células madres, logran una inmunomodulación y cierto grado de regeneración de los órganos afectados. Todas estas alternativas de terapia son alternativas a tener en cuenta como enfoques experimentales en la mayoría de los casos o compasivos cuando las terapias convencionales han fracasado o cuando se autorizan en el país. En el caso de este último antiviral, debemos considerar que aún no está disponible en nuestro país y su disponibilidad sin duda podría aportar un arma más para el tratamiento. En cuanto a las vacunas, de todas las vacunas que están en desarrollo con diferentes estrategias, utilizando RNA, utilizando moléculas del manto,
probablemente requieren todavía algunos meses y probablemente va a terminar este invierno del hemisferio sur antes de que podamos tener una vacuna disponible. Así que la única posibilidad de momento es continuar con medidas restrictivas y con precauciones. Doctor, ¿cómo ve usted la situación respecto del aumento en cuanto a los casos de aquellas personas que tienen sintomatología? Y si se hace un seguimiento de aquellos que dicen estar asintomáticos cuando se les toma el test, salen positivos, y si están asintomáticos porque así va a ser su paso por la enfermedad, o si están en un periodo de incubación. ¿Y cómo repercutiría esto en la posibilidad de un colapso en el sistema de salud? Vimos que se están instalando hospitales modulares con 100 camas más ahí en espacio riesgo, otras tantas también al costado del Sotero del Río. ¿Cómo ve usted ese panorama en el futuro cercano? Bueno, la verdad es que la identificación del total de los casos permite una mayor trazabilidad de la enfermedad y por lo tanto viene otro desafío, un desafío que quizás todavía no estamos atendiendo con suficiente energía. Se requiere un verdadero ejército de cazadores del virus. Esto significa profesionales de la salud que estén haciendo seguimiento telefónico de todas las personas identificadas, haciendo mapeos de todos sus contactos y yendo a identificar a los contactos para lograr hacer todo ese mapa. Eso significa cientos o miles de personas haciendo ese trabajo y probablemente es una de las tareas más eficientes que se puede realizar, como ocurrió en Alemania y como se ha ido implementando en Estados Unidos. El riesgo de un colapso sanitario no tiene que ver tanto con los casos leves, sino con los casos más graves. Lo que sí hay que advertir, Carolina, que junto con este aumento de casos totales que tenemos hoy día, después como una sombra, pero en 2 semanas más, se verifica que los casos nuevos hacen todo el curso de la enfermedad y pueden, algunos de ellos, evolucionar hacia una forma más grave. Entonces, los aumentos de casos del día de hoy, en 2 semanas más, podrían, algunos de ellos, corresponder a pacientes que requieren camas de intensivo y en ese entonces se podría ver una situación en la región metropolitana un poco más compleja que la que vivimos hoy día. Doctor, vimos y supimos hoy de 6 médicos del servicio del Hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar que salieron positivos. Además de ellos, se van 23 en cuarentena preventiva. ¿Cuál es la capacitación que necesita un médico para estar en la unidad de cuidados intensivos? Pensando sobre todo en casos como los que se han visto en Estados Unidos, donde un paciente muere porque el médico que estaba a cargo no tenía la expertise, no tenía la experiencia y no pudo llegar a entubar a ese paciente para poder salvarle la vida. Eso que planteas es uno de los dilemas más grandes de la epidemia. Chile cuenta con un número de intensivistas muy pequeño para el país. Nuestra vecina Argentina tiene más de 1.200 intensivistas acreditados. Aunque tú no lo creas, Chile tiene poco más de 100 intensivistas acreditados, la 10ª parte o menos de lo que tiene Argentina. Eso significa que no basta solo tener ventiladores, se requieren médicos, kinesiólogos, enfermeras altamente entrenados. Una de las cosas que poco se habla de este virus es que no solo ocasiona una neumonía y una falla respiratoria que se puede manejar con un ventilador, sino que afecta múltiples órganos y requiere un nivel de soporte que es muchísimo más complejo que programar un ventilador. Es no solo intubar bien a un paciente, que solo la maniobra de intubar es demasiado compleja para un médico no entrenado, pero el resto del manejo, Carolina, es muchísimo más complejo aún, de los casos más graves y complejos que he visto en mis años de experiencia. Y por lo tanto, esa es una de las áreas en que como país, no ahora porque no se pueden preparar médicos especialistas tan rápido, pero a futuro debemos considerar con seriedad. Claro, y eso además de la presión que se está viviendo. Doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de la Clínica Endisa, muchísimas gracias por este contacto. Buenas noches. No, encantado. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Y la situación que se vive en el aeropuerto también es muy compleja. La crisis sanitaria ha hecho que miles de personas anhelen volver a sus países de origen. Esta es la situación que viven cientos de venezolanos varados en el aeropuerto de Santiago a la espera de un avión que los devuelva a su patria. Estamos en un egoísmo. ¿Cómo comenzamos un nuevo mundo con egoísmo? Ya basta. Ya basta. Eso no es justo. Uno de los pasajeros, el señor, de las 8 personas beneficiadas con un vuelo de Conviasa de 273 pasajeros. Hambre, frío y desesperación. 3 palabras que resumen la situación de más de 120 ciudadanos venezolanos que se encuentran parados en el aeropuerto de Santiago a la espera de un vuelo que los retorne a su patria. La crisis sanitaria hizo que perdieran sus trabajos. Hoy, sin estabilidad ni ingresos económicos, estas personas se encuentran totalmente a la deriva. Llegaron buscando mejor calidad de vida, pero las cosas no salieron como esperaban. Ken Yelber y su esposa Blenda llegaron hace un año a nuestro país. Dejaron a 3 hijos en Venezuela y aunque al principio las cosas parecían funcionar, la crisis económica derivada del COVID-19 hizo que a ambos los despidieran de sus trabajos. Sin absolutamente ningún ingreso, hoy la situación para ellos es sumamente crítica. Estamos en situación de calle porque no teníamos empleo y nos mandaron a desocupar porque no teníamos cómo pagar el arriendo. Entonces, bueno, nos tocó salirnos a la calle. Nos habían dado ya 2 meses sin pagar nada. Y lamentablemente ya caducó. Blenda trabajaba como asesora del hogar en casa particular, pero apenas comenzaron a aumentar los casos positivos de COVID-19 en nuestro país, sus patrones decidieron prescindir de sus servicios. Después de la pandemia me dijeron que por el momento no fuera porque estaban cuidando a su familia. O sea, del virus, pues, que no quería, que iban a vivir todo encerrado. ¿En tu trabajo tenías un contrato estable o no? No. ¿Y ofrecieron contrato y no? Ofrecieron contrato y no... No le hicieron contrato. No me hicieron contrato. Situación similar a la que viven cientos de sus compatriotas. La mayoría de ellos tienen pasajes comprados hace meses, pero aún no tienen respuestas de las aerolíneas. Y aunque aún nada es oficial, esta jornada el canciller de Venezuela publicó en su Twitter personal que esta semana saldrían aviones para que quienes quieran puedan volver al país. Y es que en estas situaciones extremas aflora lo mejor de los seres humanos. Eduardo vio por televisión la precaria situación de estas personas y junto a su esposa no dudaron en ayudar. Hola, buenas muchachos. ¿Cómo están, compañeros? ¿Todo bien? Muchas gracias. Lo vi en la mañana, en realidad. Lo vi en la mañana cuando si no me acuerdo si tú hiciste la entrevista o no. Pero siempre hay un dicho que es muy grande, que no lo conocen mucho, que no hace falta ser millonario para ser solidario. Hay niños también acá y hay que ayudar en lo que se pueda. Una mano en el corazón no es nada. No fue solo él, porque a medida que pasaban las horas, crecían y crecían las muestras de solidaridad. Estos hermanos, para salvar la hora de almuerzo, llegaron con todo tipo de cosas dulces para los niños, café y té caliente para los adultos, que por el frío lo agradecían. Café, té, leche, jugo, galletas, bueno, un montón de cosas. Pero con todo comestible en realidad para que le gusta saciar algo de esta hambre. Y no cuesta nada ayudar, un par de lucas y comprar hartas cosas que le puede ayudar a harta gente. Será la primera noche que estos venezolanos pasarán en el aeropuerto. No tienen dónde llegar y mientras el avión humanitario no venga en su auxilio, estas serán imágenes que se repetirán. Son cientos de familias, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores que esperan y ruegan una pronta solución para así pronto volver a estar en casa. Y según un informe elaborado por el gobierno, el 2021 el flujo de extranjeros aumentará en Chile. Esto luego de que el Fondo Monetario Internacional proyectara a nuestro país como una de las naciones con mayor recuperación económica. Para nadie es un misterio que la situación económica está complicada, que las posibilidades de trabajo son escasas y por eso cientos de extranjeros han tomado la decisión de volver a su país de origen. Y acá sabe que la vida cuesta acá, pues. Si no trabajas, no hay trabajo, también se te va gastando tu plata que vas ahorrando, se te va gastando todo. Y en este
que ha habido del COVID, todo se ha acabado y ahorita los arriendos, si no pagas te botan del arriendo. El alquiler se nos venció, no tenemos ya, con las justas estamos para comer y yo tengo que regresar porque acá no tenemos más familia. Realidad que contrasta con las proyecciones que arrojó un estudio realizado por el gobierno respecto de lo atractivo que resultará Chile para migrantes una vez superada la pandemia. Pese a ello, afuera del consulado de Perú, decenas de personas han acampado a la espera de ayuda para volver. Hay quienes ingresaron como turistas y otros que llevan años en nuestro país y que son residentes, pero la crisis no les permite continuar acá. Nos están diciendo de que va a haber un avión para que nos pueda transportar para allá, pero no se sabe cuándo y por eso que estamos acá también para ver si nos podemos ir, porque dicen que van a dar más prioridad a las personas mayores. Según la proyección económica y social para Chile durante el 2021, nuestro país sería uno de los que tendrá un mayor crecimiento en la región, lo que podría traducirse en el aumento del flujo migratorio. Tiene unas bases fundamentales en la economía y porque se espera que la economía se empiece a recuperar de la caída que va a tener este año a causa de la pandemia. Yo creo que podrían pedir, bajo condiciones más claras que el simple turismo, 1 millón de extranjeros podrían pedir entrar a Chile, porque refleja el buen gobierno y la calidad de las políticas públicas. Ante esto, para el Ejecutivo, un escenario ideal para enfrentar esta ola migratoria, tras la proyección económica que hizo el Fondo Monetario Internacional, se traduce en una nueva ley de migraciones, por lo que se ha determinado poner en discusión inmediata el proyecto de ley en el Parlamento. La migración como fenómeno tiene que ser enfrentado con las mejores herramientas, y las herramientas que tenemos hoy día es una legislación que data de 1970 y por lo tanto tenemos que dotarnos como país de una mejor institucionalidad y una regulación que sea moderna. Aquellos extranjeros que hoy deciden abandonar el país, ¿volverían? El Estado está haciendo todo lo posible para ayudarnos y si se da un vuelo humanitario, los que no tienen carnet salen como castigados. O sea, no pueden regresar dentro de unos 5 o 10 años, no lo sé. Entonces, para nosotros más dificultoso poder querer regresar por más que se reactive la economía acá en Chile. Entonces, no va a ser fácil para nosotros regresar. No, ya no podría yo ya regresar acá. No es igual estar fuera de tu país como estar en tu país donde tienes todos los derechos. Acá tú como extranjero no puedes pedir tanta ayuda porque no está registrada más que como extranjero que eres. Bueno, yo ya no volvería, ya trataría de hacer algo, ahí comenzar un negocio de lo más bajo, levantarse un poco más y nada. Sí, pero allá porque acá, como le digo, un arriendo, en cambio allá estás en tu país, no te cobran ningún arriendo de cuarto, nada, tienes tu casa, todo ahí. De cumplirse las proyecciones para el 2021 y con una ley de migraciones ya aprobada para ese entonces, implicaría una mayor sinceridad de los extranjeros para ingresar a nuestro país, es decir, que entreguen sus reales motivos de por qué vienen. De esta forma podrían contar con una visa y cédula de identidad desde el día 1. Se podría garantizar el respeto de los derechos, evitar abusos y generar una migración regulada. A través de sus redes sociales, la expresidenta Michelle Bachelet, hoy alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo un llamado a brindar apoyo a las personas migrantes afectadas por el coronavirus. La alta comisionada afirmó que las personas migrantes en el mundo están desproporcionadamente afectadas por la pandemia, ya sea desde la estigmatización y la exclusión hasta la detención. Por eso hace este llamado de atención a los estigmas que se pueden crear contra quienes no están residiendo en sus países de origen y señaló que muchas veces son ellos los que están arriesgando sus vidas por proveer cobertura a las necesidades esenciales de la comunidad en la que viven. Finalmente, Michelle Bachelet hizo un llamado a los estados a que, una vez pasada la crisis, trabajen en construir sociedades más igualitarias. Recordemos que para muchas personas migrantes, estar lejos de sus seres queridos ha sido una realidad por mucho tiempo. Desde la estigmatización y la exclusión hasta la detención, las personas migrantes continúan siendo desproporcionadamente afectadas por la pandemia de COVID-19.
Y después de casi 7 meses, la estación Baquedano tiene fecha de reapertura. Metro informó que desde este lunes 4 de mayo habilitará 3 accesos que permitan a los pasajeros entrar y salir directamente a la línea 1 o 5. Una noticia que fue bien recibida por usuarios y vecinos del sector de Plaza Italia y que podría replicarse en Plaza Maipú y San Pablo en las próximas semanas. Nueva pintura en muros, en pasamanos y portones reforzados. 3 accesos de la estación Baquedano están listos y van a estar abiertos a partir del lunes 4 de mayo. Ahora los pasajeros podrán salir y entrar en la red de metro en este punto de la capital. Dando la pelea por tus pobres, grande cabros. Fue testigo del despertar de millones de chilenos, pero también víctima de una violencia pocas veces antes vista. La estación ubicada en Plaza Italia, epicentro del estallido social, dejó de funcionar ese 18 de octubre. Accesos, torniquetes, boleterías y la comisaría terminaron destruidos. Tuvieron que pasar meses para que volviera a ser parte de la red metropolitana del tren subterráneo. El 8 de abril se habilitó la combinación entre la línea 1 y 5, pero ahora Metro comunicó que tendrá accesos operativos para el ingreso y salida de la estación. Fabuloso para mí, que me parece que no han abierto el metro. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, es bueno por una parte, para la gente y para uno. Y ojalá que cuando termine esto no sigan los desmanes. Creo que es necesario, pues no tenemos metro desde rato ya. Bueno, del estallido social que quedamos sin esta estación, que es bien importante. Se trata de los 2 accesos ubicados frente al Teatro de la Universidad de Chile, que conectarán con la línea 1 y la entrada ubicada en la esquina de General Bustamante con Providencia, a un costado del edificio Telefónica, donde los pasajeros podrán acceder directamente a la línea 5. No contar con esa estación obligaba a las personas a hacer algunos transbordos o combinaciones que no son las óptimas. Así que espero que con esta apertura vuelva a existir la posibilidad de combinar los viajes de la mejor manera. Porque hasta ahora vecinos y usuarios debían caminar hasta Salvador, Universidad Católica, Bellas Artes o Parque Bustamante para entrar a Metro. Existe una gran cantidad de oficinas que, por ser servicios básicos, todavía requieren poder utilizar el transporte público. Por lo tanto, hay una gran cantidad de personas que se va a ver beneficiada. Aunque no todos opinan lo mismo, la estimación es que en la circunstancia actual Baquedano tenga una afluencia diaria aproximada de 9.500 pasajeros, un dato que para algunos preocupa. Abrir esta estación para darles una especie de normalidad me parece terrible. Creo que es mandar a la gente a conglomerarse en demasía y eso afectaría enormemente la expansión del virus en este momento. Tener más estaciones abiertas ayuda a que el hacinamiento, tanto en estaciones como en el metro propiamente tal, disminuya y evidentemente el distanciamiento social que se puede alcanzar es mucho más fácil. Con este anuncio y de un total de 136 estaciones se completan 116 habilitadas, llegando a un 85% de la red operativa. Además, se anunció que se espera abrir otras 12 estaciones durante este semestre, entre ellas San Pablo y Plaza de Maipú. Y nos queda la última parte hacia el final del año de aquellas que fueron más gravemente destruidas. Además del acceso a pasajeros, la reconstrucción de la estación consideró la remodelación de la excomisaría que estaba ubicada en su interior en una nueva oficina de atención a clientes, que será la más amplia de toda la red. Lo veíamos en la nota, desde este lunes entonces Estación Baquedano va a operar con ingreso y salida de pasajeros, ya no solamente para combinar. Y con esto, el principal sistema de transporte de la capital, de la región metropolitana, va a estar habilitado en su 85% de capacidad. Queremos profundizar sobre esta materia y tenemos invitado entonces a Luis de Grange, presidente de Metro. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ver, con esto entonces queda habilitada esta estación con 3 accesos durante este lunes. ¿Y cuáles son medidas además que se toman respecto de, por ejemplo, el reforzamiento de puertas? Claro. Cámaras, entiendo también. Exactamente, habremos 3 accesos, el de Bustamante en línea 5 y los 2 que están justo a la salida del Teatro Universidad de Chile, que conectan directamente con línea 1.
y básicamente implementamos 3 innovaciones, tanto de infraestructura como de operación. La infraestructura son los portones, se reforzaron todos los portones, y eso le da mucha seguridad tanto a los pasajeros como a los equipos, a los trabajadores de la estación, y eso es muy importante. También invertimos en cámaras de televisión, no solo adentro, sino también en la superficie, que nos permite tomar mejores decisiones, anticiparnos, hacer mejor gestión, ¿sí? Y además cambiamos algunos protocolos, vamos a seguir trabajando con Carabineros, porque tenemos una relación de largo plazo, ¿cierto? Ellos son los encargados de la seguridad, y ciertos protocolos hemos ido adaptando en los últimos meses y consideramos que ha funcionado bien. Y de hecho la estación, la comisaría que estaba dentro de la estación ya no va a ser comisaría, ¿verdad? Exacto, se transformó. Se fue, los Carabineros nos informaron que iban a dejar el lugar y que es una infraestructura que está muy bien ubicada, ¿cierto? Y lo que hicimos fue habilitar una oficina de atención al cliente, y como hay harto espacio podemos usarla también para otras cosas que favorezcan, ¿cierto?, la experiencia de viaje y que ayuden a mejorar el servicio. ¿Cuál ha sido el hacinamiento que han visto dentro de los trenes respecto de, por supuesto, la contingencia, la pandemia que estamos viviendo ahora, y el comportamiento de los usuarios de metro? Bueno, hasta el momento, como la demanda ha sido muy baja, como estamos solo con un 15% de los pasajeros que debiésemos tener en condiciones normales, se ve la gente bastante distribuida. Yo me ha tocado viajar en metro y el 100% de los pasajeros y la gente en la estación que yo he visto ha estado con mascarilla, se distribuyen bien, por lo tanto yo considero que los pasajeros han tenido un muy buen comportamiento. Hay ciertos protocolos distintos que se van a implementar en metro, no sé, el dispositivo para poder sacar alcohol gel, o estos lavamanos portátiles, o algunas otras restricciones que se lleven a cabo durante este periodo. Hay que considerar que si bien transportamos mucho menos de lo planificado, ¿cierto? Sigue siendo 400.000 personas al día, y por lo tanto la mejor sugerencia, la mejor medida es el autocuidado, es que la gente entre con mascarilla, se lave habitualmente las manos, mantenga cierta distancia en la medida de lo posible. Nosotros tenemos, por supuesto, cierta indumentaria, ciertos implementos en las estaciones para los equipos, para los trabajadores, va a ayudar, pero finalmente es la misma persona la que se tiene que prever, tiene que ser prudente, estar a la defensiva, por decirlo de alguna forma, seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud, y de esa forma no solo se protege él, sino también protege a los demás pasajeros. Escuchábamos en la nota a la ministra Hood, que hablaba de estas otras 12 estaciones que se deberían abrir también hasta junio. ¿Cuáles son? Bueno, nos quedan 20, son 12 hasta junio y las otras 8 el segundo semestre. Algunas emblemáticas, por ejemplo, San Pablo. San Pablo, que fue de las más destruidas, esperamos abrirla a mediados de mayo. Plaza Maipú también, que es muy importante, ¿cierto? Los vecinos de Maipú, que es una tremenda comuna y que llevan mucho tiempo sin una accesibilidad adecuada. Entonces Maipú también dentro de junio, esos son como los más relevantes. Y finalmente dentro del segundo semestre, las más dañadas, que fueron en La Florida, en Puente Alto, algunas en Pudahuel y Maipú también, y vamos a alcanzar a cumplir la promesa que le hicimos a la ciudadanía, y era que este año 2020, antes de que termine, vamos a tener el 100% de las estaciones operativas. Ahora, cuando se ve respecto de este plan de reapertura segura, cuando vemos que las autoridades dicen que es necesario volver a salir, volver a trabajar, ¿se ha pensado, por ejemplo, poner mayor cantidad de trenes, de carros a las horas peak, cuando ya empiece un poco más de gente, o cuando se reabran los colegios, si es que todavía se vuelven a abrir durante este año? Sí, tenemos un colchón, podemos subir un 20-22% de la frecuencia, pero hay una capacidad. La línea 1, por ejemplo, tiene una capacidad, y en condiciones normales nosotros operábamos a máxima capacidad. Entonces, si es que, por ejemplo, hoy en día tenemos un 15% de pasajeros, ese 15% puede aumentar a un 30%, que es el doble, ¿cierto? Y la frecuencia puede aumentar de 80 a 100%, entonces no es el doble. Entonces la frecuencia aumenta en una proporción menor que la cantidad de pasajeros. Por lo tanto, conforme vayan reabriéndose el comercio, los servicios, algunos colegios, universidades, mientras vaya retomándose de manera gradual, ¿cierto?, las actividades dentro de la ciudad, vamos a ver más gente, y por eso es tan importante el autocuidado. ¿Qué se ha visto en metros de ciudades como Londres, como París, que se puedan, medidas en países en que ya la pandemia ha ido pasando, que de hecho están empezando a reabrir algunos de ellos, España principalmente, que se pueda replicar en Chile? Bueno, en ninguno de los metros que al menos yo he conocido e investigado
se ha cerrado, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos estado alineados. Algunos metros, por ejemplo, que han cerrado estaciones para darle más, para que el tren pare menos y tenga más frecuencia, pero eso genera que la gente se aglomere más en las estaciones que están abiertas, entonces es una por otra. Entonces no hay como una bala de plata, no hay una receta, y nosotros hemos operado a mayor capacidad posible, resguardando tanto a los equipos de metro, a los trabajadores de metro para protegerlos, pero sin descuidar el servicio que es tan importante para muchísima gente que no puede quedarse en su casa. Lo hemos hablado con distintos expertos en la materia respecto de la distribución, sobre todo aquí en la capital, de lo que es la población, la cantidad de horas de viaje que la gente debe trasladarse hasta tus lugares de trabajo. Una alternativa de hacer horarios más diferidos, que no todo el mundo entre o que no todos los niños entren a las 8 de la mañana al colegio, que las universidades cambien los horarios, que las entradas al trabajo también sean diferidas, ¿podría ser una gran solución o no necesariamente? Eso ayudaría muchísimo. O sea, lo que acabas de plantear sería de tremenda ayuda. O sea, imagínate que las universidades, por ejemplo, ingresen a clases presenciales en forma gradual, ¿cierto?, a las 10, y de 8:30 a 10 sigan haciendo clases online, o el comercio, o el servicio. Yo creo que eso de escalonar los horarios de entrada, tanto del comercio como de las universidades, sería de gran ayuda. Así que espero que podamos avanzar en esa dirección. Hablábamos de las medidas de autocuidado por parte de los pasajeros, pero ¿qué pasa con los trabajadores de metro? Ellos se han visto muy golpeados ya desde la crisis social el año pasado, pero las condiciones de trabajo hoy para quienes deben hacer que la ciudad se mantenga todavía activa. Sí, bueno, hemos hecho unos enroques, gestión de turno, hemos enviado a gente, por ejemplo, en las casas, a aquellos que están en el grupo más de riesgo, ¿cierto?, por temas de edad o por temas de antecedentes de salud. Entonces hemos hecho un traslap, un enroque de turno que nos ha permitido estar con 1/3 de la gente en los lugares donde debiese estar. Ya tenemos 2/3 haciendo teletrabajo en el edificio corporativo, hemos reducido un poco y eficientado, por decirlo de alguna forma, la dotación dentro de las estaciones, de tal forma de poder seguir proveyendo el servicio, pero también proteger a nuestros trabajadores, que es tremendamente importante. Cuando hablábamos de que la comisaría sale de Estación Baquedano, ese espacio se usa para una oficina de servicio al cliente, no es la única, se suma a otras que ya están habilitadas, que no están funcionando todavía, tengo entendido. Sí, todavía no. ¿Pero por qué? ¿Por qué se necesita tanto el servicio al cliente o estas oficinas para que los pasajeros se puedan acercar? Por ejemplo, la tarjeta adulto mayor, la tarjeta estudiantil y objetos perdidos. Hay muchos servicios que se ofrecen en las oficinas de atención al cliente y son mayoritariamente asistidas por gente mayor. Es decir, las personas que más van a las oficinas de atención al cliente son personas mayores, son adultos mayores, ¿ya?, y que son del grupo de riesgo. Entonces, para justamente proteger al grupo de riesgo es que temporalmente nosotros tenemos cerrada la oficina de atención al cliente, pero conforme, ¿cierto?, empecemos a recuperarnos y a salir todos juntos de esta crisis, vamos a abrirla. Usted hablaba recién de crisis y el presidente se ha referido mucho a una posible crisis económica. Ya sabemos que el desempleo ha aumentado. ¿Cuál es la situación justamente financiera de Metro hoy, después de lo que fue la crisis social, la destrucción de buena parte de las estaciones y esta reapertura con mandar gente a su casa, etcétera? Sí, desde el punto de vista económico tenemos dos dimensiones. La primera fue la destrucción de las estaciones en octubre del año pasado y en ese instante recibimos automáticamente el respaldo tanto del presidente de la República como del ministro de Hacienda y nos han ayudado muchísimo y hemos avanzado muy bien. Entonces la reconstrucción, que fue aporte de los accionistas, por decirlo de alguna forma, que es el Estado de Chile, funcionó bien, hemos gestionado bien, entonces esa parte ya está avanzando. Lo otro es que es producto de la crisis sanitaria, ¿cierto? Es reducción en los pasajeros que repercute directamente en reducción en los ingresos. Entonces ahí hemos hecho varias gestiones, hemos hecho algunos ajustes de costos, por supuesto. También estamos trabajando fuertemente en la colocación de un bono que nos permita hacer una estrategia financiera por la deuda que ya tenemos. Es decir, nosotros vamos a repactar la deuda, por decirlo de alguna forma, con mejores condiciones, con un plazo. Entonces eso nos va a ayudar también desde el punto de vista financiero y seguimos trabajando muy directamente con Hacienda. ¿Y puede complicar eso, por ejemplo, en la construcción de las nuevas líneas que estaban ya en curso o el hecho de que el pasaje volviera a tratar de aumentar su costo? Las nuevas líneas
Hay 3 tipos de líneas, las que estamos en construcción, que son las extensiones de la 2 a Hospital El Pino San Bernardo, de la 3 a Quilicura y de la línea 7. Tienen presupuesto aprobado y vamos a seguir avanzando. Y si hay atrasos es por otras cosas. Por ejemplo, hay grupos de trabajo que salió alguna persona, algún trabajador positivo y tuvieron que aplicar cuarentena en todo el pique, en toda la instalación de faenas, cosas de ese tipo. Y han habido algunos atrasos, pero sigue avanzando. Después están los proyectos que se habían programado, por ejemplo, la línea 8, 9, que ya habíamos partido con los estudios de ingeniería o la extensión de la línea 4 Bajos de Mena. Habíamos partido con los estudios de ingeniería básica y tuvimos que postergarlos un año justamente por toda la situación que ha vivido el país, pero de todas formas está dentro del radar y vamos a seguir avanzando, no en los plazos que habíamos previsto originalmente, pero son proyectos tremendamente importantes para la ciudad y que favorecen a millones de familias. ¿Qué pasa con los precios del pasaje del metro? Metro no participa en las tarifas, no define tarifa. Y después, ¿qué significa la apertura de Estación Baquedano? Porque en definitiva es emblemática por su ubicación, también por la descongestión de las estaciones aledañas, que se habían visto con mayor hacinamiento de pasajeros producto del cierre de esta y solamente el uso de combinación. Sí, eso que mencionas es bien importante porque, por ejemplo, hay muchos vecinos que usaban Baquedano en un día normal, por ejemplo, en mayo del año pasado, eran 140.000 personas que transbordaban y 55.000 que iban de la superficie para abajo. Entonces, muchísima gente. Ahora estimamos que son cerca de 9.500. Pero muchos de esos usuarios, de esos vecinos, al no poder acceder en Baquedano mismo, tenían que caminar o hacia Bustamante, o hacia Universidad Católica, o hacia Bellas Artes. Entonces, en el fondo se deterioraba la calidad de servicio, se les hacían hacer trayectos adicionales, se les exponía innecesariamente. Entonces, esto va a ayudar mucho no solo en lo que es el desplazamiento, sino también en una menor exposición frente a la contingencia actual. Luis de Granch, muchísimas gracias por esta entrevista. Encantado. Muy buenas noches. Suerte el lunes. Muchas gracias. Y el Día de la Madre en Sin Barrio Meix, Estación Central, está con cuarentena total. Y con eso el tradicional comercio de la comuna se encuentra cerrado. Se acerca el Día de la Madre y estas imágenes no se volverán a repetir. Y es que el mítico Barrio Meix, que resuelve casi siempre a última hora el regalo para la mamá, estará completamente cerrado. Estación Central tiene 341 casos de COVID-19 y se encuentra con cuarentena total desde el 30 de abril hasta el 7 de mayo. Solo estará abierto el comercio con productos de primera necesidad. Bueno, el comercio obviamente por estar en cuarentena en la comuna está definido solamente a aquellos rubros esenciales, pero yo lo he dicho, yo creo que no es el momento de abrir los centros comerciales, yo creo que no es el momento de evaluar todavía ese tipo de estrategia. Los pequeños comerciantes sin duda son los más afectados. Aquí toda esta parte se cierra igual, no se puede abrir, está todo en cuarentena. Este lado baja las ventas, igual malo para todo el comercio, porque mucha gente está sin trabajo aquí y pucha una lata, pero hay que aguantarnos hasta que se pueda abrir. Las puertas físicas están cerradas, pero el carrito de internet está abierto. El Barrio Meix, a través de su página web, incorporó la opción de compras online. Incluso habilitaron teléfonos para contactarse si necesita ayuda. Sin duda, un Día de la Madre completamente distinto, que nos hace reflexionar sobre las cosas realmente importantes. Y más de 16.000 vehículos han sido fiscalizados en el Gran Concepción durante la última jornada. La medida reactiva han arrojado resultados positivos e indican las autoridades, pese a que un conductor evadió a tiros la orden del personal militar en la Ruta 60. Era el panorama el jueves a las 6 de la tarde en la Ruta 150 acceso Punta de Parra. Es el inicio de un nuevo cordón sanitario en el Gran Concepción con motivo del fin de semana largo. Pese al atochamiento registrados ahora, en medio de los rigurosos controles, ellos lo agradecieron. La verdad me parece muy bien porque para acá siempre está pasando gente. La verdad, desde ayer yo notaba que venían autos como desconocidos, hasta con jet ski para acá, o sea, me parece muy desubicado de la gente. Yo creo que hay que cuidarse y hay que mantener las medidas. Yo soy personal de salud y nosotros estamos todos los días enfrentándonos con esta cosa, así que corresponde. Una situación que se ha replicado en los 6 puntos dispuestos en la provincia. Hoy, el segundo día en que rige la medida, el objetivo es claro: evitar aglomeraciones y el traslado de las familias a sus segundas viviendas. En la primera hora de corte del día de ayer
tuvimos cerca de 1 de cada 10 vehículos que tenían que retornar porque no tenían los permisos. Aquí la regla es muy clara. Nadie entra y nadie sale, salvo situaciones muy particulares, y en esas situaciones hoy día hemos tenido un buen comportamiento. Comportamiento que se espera se mantenga hasta mañana, cuando a las 10 de la noche finalice el ordenamiento. Durante las últimas 24 horas ya se fiscalizó a más de 16.000 vehículos. Se fiscalizaron un total de 16.260 vehículos, de los cuales 416 no contaban con salvoconducto o autorización para entrar o salir en el cordón sanitario vigente. Una cifra alentadora en comparación a Semana Santa, pero no ajena a incidentes. Fue en el kilómetro 14 de la ruta 160 de San Pedro de la Paz, el lugar en que un conductor disparó a militares para evadir el control de seguridad. Segundos más tarde se dio la fuga tras los intentos de personal de la Armada, quienes a tiros intentaron repeler el hecho. Ese vehículo que traspasó este cordón sanitario donde estaba el checkpoint disparó 2 tiros al donde estaban las patrullas, por lo tanto ese ataque fue repelido, se dispararon 3 tiros de un personal de la patrulla que estaba ahí. El llamado a la responsabilidad de cada uno de los chilenos y de los habitantes de la provincia de Concepción a respetar sistemáticamente las órdenes impartidas y en este sentido respetar los cordones sanitarios y el toque de queda. Acá la autoridad tiene todo el derecho legítimo para poder enfrentar estas situaciones y obviamente ejercer el derecho de la ley y obviamente el Estado de Derecho. Horas más tarde se encontró el vehículo en la comuna de Coronel. Hasta ahora no hay detenidos, tampoco personas lesionadas. Dicen se trató de un hecho aislado en medio de la emergencia sanitaria que hasta ahora deja a la región del Biobío con 751 casos de COVID positivo. Decenas de deportistas ocasionales quisieron aprovechar el fin de semana largo para realizar actividad física a orillas del mar, esto en La Serena. Sin embargo, en la región de Coquimbo está prohibido realizar estas prácticas en el borde costero hasta nuevo aviso. Fin de semana largo en la cuarta región y el panorama es bastante distinto al de otros años. Pocos turistas se ven transitando sus vehículos o caminando por el borde costero. Sin embargo, hay un personaje que se sigue viendo estos días: el infaltable aficionado al deporte. Por lo mismo, es que durante estos días Carabineros ha intensificado las fiscalizaciones en la región. Lo que se está haciendo aquí en el borde costero es fiscalizar a las personas que se encuentran haciendo deporte, que hago un llamado que está totalmente prohibido cualquier tipo de actividad recreativa o competitiva en el borde costero. Por lo tanto, se ha desplegado por parte de Carabineros un amplio servicio, tanto de servicio de bicicleta, servicio de patrullaje en la población y también en cooperación con personal de ejército. Los controles de Carabineros tienen como objetivo hacer cumplir la resolución que se presentó el día 6 de abril en la región y que estableció la prohibición de actividades deportivas o recreativas en el borde costero y otros lugares de la zona. A pesar de estar con mascarilla y siguiendo la mayor parte de las medidas anunciadas por la autoridad, la fiscalización tomó por sorpresa a quienes se encontraban a esas horas en el borde costero de la ciudad. Si bien muchos entienden que la medida es necesaria para evitar la propagación del virus, otras personas explican también que su único medio de transporte es la bicicleta. ¿Qué te parece la medida de que no se pueda hacer deporte en el borde costero? Lo encuentro igual fome. O sea, dentro de todo estamos tomando todas las precauciones correspondientes, estando en casa, las medidas de uso el tema de higiene, pero considero que igual salir de vez en cuando a tomar un poquito de aire no estaba mal. En cierta parte buena y en cierta parte mala, porque ya que, bueno, como tú te das cuenta acá es un área bastante grande donde la gente no tiene mucho contacto entre sí. Pero si es por un bien común para cuidar la ciudadanía, me parece bien. Prohibir el deporte porque hay gente que sí sale a trotar, que se nota que no están haciendo alguna producción o sea una necesidad. En este momento mi bicicleta es mi método de transporte, entonces tampoco la puedo dejar a la casa. Quienes son fiscalizados por Carabineros realizando deportes u otra actividad recreativa en el borde costero de la región recibirán una citación a Fiscalía y posiblemente una multa. Por lo mismo, el llamado a los aficionados del deporte al aire libre es a no salir de sus casas y respetar las medidas tomadas. Algunas comunas ya suman vasta experiencia bajo las medidas de cuarentena obligatoria y sus habitantes han debido acostumbrarse a solicitar permisos especiales para moverse dentro de sus límites. Pero nos internamos en La Pintana y San Ramón, en la zona sur metropolitana, donde sus vecinos recién comienzan a vivir esta experiencia.
No está favoreciendo nada, pues si te das cuenta la feria está pelada, nosotros se lo echa a perder la fruta, aquí tenemos plata invertida. Y es que unas entran y otras salen. Las comunas de Chile van cada jueves redibujando el mapa de las cuarentenas obligatorias. Y en la zona sur del Gran Santiago dejó caer su poderoso manto la señora Prohibición. Nadie puede salir de sus casas. Por ejemplo, en un área de San Ramón, así como en un sector también de su vecina, La Pintana, donde vive Verónica. ¿Y saliste a qué? A comprar una leche para poder hacer un poco de puré con un pedacito de carne que me había sobrado de la semana pasada. Cuenta alegre esta pintanina de hace años. Tú sabes que aquí en La Pintana somos todos gente de esfuerzo. Verónica vive con su marido y su hijo. Padece ella un cáncer cérvico-uterino que ha podido ir tratando. No me pudieron extirpar las trompas ni nada porque no era necesario, dijo el doctor. Pero gracias a Dios he tenido la fortaleza, ya llevo 6 años ya. Paga sagradamente su casa. Debo casi 7, 8 millones en el banco. Y por eso le preocupa el no poder ir a vender ropa usada a la feria de algunas cuadras más allá en San Ramón. Yo trabajo a la cola en la feria, pero de aquí de La Pintana cruzo hacia San Ramón. En San Ramón cruzo hacia La Pintana, entonces todo ese trayecto ahora no lo voy a poder hacer. Quizás hasta cuándo. Pero al mal tiempo, buena cara o buena comida. Y su puré con carne no puede esperar. Lo dispongo para 2 o 3 días, una cosa así. Otros coleros como ella, mientras, quienes a pesar de estar fuera de esa feria en San Ramón, igualmente pagan un permiso semestral, son invitados esta vez a retirarse. Carabineros les recuerda que la cuarentena total les impide seguir vendiendo durante esta semana. Yo vendo aseo, primera necesidad, pago patente. Encuentro súper discriminatorio que se pueda trabajar para allá y para acá, que no solo la gente más pobre no se pueda trabajar. ¿Por qué no dejas trabajar todos por igual? Vamos a tener que levantarnos, pues si no tenemos que ir. Justamente a metros y a primera vista parece todo irse dando con bastante orden. Ya, señorita Patricia, vaya nomás. Ay, mi hijo, señorita. Aunque dentro, la cuarentena no los tiene a todos dichosos. Salvoconducto, Mire, y no si- tienen si- la gente Y si vaya. tú te fijáis, no tenemos venta, mira. ¿Cuántas personas tengo aquí yo que le estoy vendiendo? Mire, siendo ya casi las 12 del día. Opinión de los que pueden estar dentro. Por fuera, un vecino sin el permiso que otorga comisariavirtual.cl enfatiza el problema que a su juicio golpea a muchos en estas comunas. No tengo quien me lo saque. Entonces yo llego y les explico a ellos y me dicen que no puede entrar. Entonces, ¿cómo compro, cómo alimento a mi gente? Aunque a este vecino le pasó por querer entrar por ese lado a la feria. Porque ni hablar por la otra entrada, donde los permisos de la comisaría virtual no aparecen ni en las cómicas. Sí, estoy comprando. ¿Y por qué vamos a tener permiso? Tenemos que tener permiso cuando estamos sanos. Estamos en un país libre y sabemos que tenemos que cuidarlo. No salimos nunca nosotras. Lo pasamos en la casa. Encerrada. Sabemos que tenemos que andar con mascarilla. Sabemos que tenemos que lavarlo con cloro. ¿Seguras que de acá se Segura, lo vamos. Si quieren lo vamos y lo vamos a tomar una bebida. El almuerzo, mientras, en la casa de Verónica avanza a paso firme. No hay cuarentena alguna que detenga los efluvios de esa carne. Le voy a dar hambre, chiquillos. Un lomito al horno con puré y ensalada a la chilena. La disfrutará ella, su marido y su hijo. Una familia que en gran parte depende precisamente de las ventas en la feria, que Verónica está impedida de concretar por la cuarentena. Por esta casaca yo puedo pedir 1.000 pesos. Pero como ya no hay trabajo, casi los hombres ya están quedando todos sin trabajo, no está saliendo mucho esa chaqueta. Entonces están saliendo cosas más económicas, la chaqueta para el frío, el polerón para el frío, de 500 a 1.000 pesos, lo más económico. Las chaquetas de trabajo yo las vendo a 500. Afuera se registra alguna escaramuza. La Pintana y San Ramón experimentan por vez primera cuarentena. Y ahora llega y me pide salvoconducto y yo digo no tengo y vivo aquí. ¿Tú vives acá al lado? Sí, aquí. Un matrimonio de adultos mayores hermosea el pequeño lote de tierra frente a su puerta. ¿Cuántos años de matrimonio? 48. Intentan ser precavidos. ¿Aguantamos 2 años más para poder? Sí, yo creo porque tenemos que cuidarlo nomás porque pasamos adentro nomás, pues ahora salimos. Mientras, Verónica sigue, ordenando su mercadería para vender cuando la cuarentena se aleje de su comuna. Y ayer que se fue a comprar un poco de mercadería a la feria tampoco pedimos permiso. Y saliendo, sin permiso alguno de la comisaría virtual, a buscar huevitos para la once. Porque así continúa la vida, con cuarentena obligatoria y todo, en San Ramón y La Pintana.
Y revisamos información internacional. Corea del Norte difundió las imágenes que muestran la reaparición de Kim Jong-un en público. Esto luego de semanas de incertidumbre por su estado de salud. El líder norcoreano apareció por primera vez en 20 días para asistir al fin de la construcción de una planta de fertilizantes al norte de la capital. Esto lo informó este sábado la Agencia de Corea del Norte. La visita se concretó este 1 de mayo y Kim Jong-un estuvo acompañado de su hermana Kim Jong-un y los políticos del régimen. Se trata del primer acto público del líder de Corea del Norte desde que apareció por última vez el 11 de abril en una reunión del Partido de los Trabajadores. Durante las últimas semanas, los medios internacionales especulaban que Kim Jong-un estaba en estado vegetal o que estaría muerto luego de ser sometido a una cirugía cardíaca. Sin embargo, la difusión de estas imágenes descarta esas informaciones. Y miles de personas se manifestaron en el estado de California, en Estados Unidos, en contra de las medidas del gobierno para contener el coronavirus. Las protestas son contra principalmente el gobernador Gavin Newsom por ordenar el cierre de todas las playas, una medida que tomó en los últimos días porque se habían llenado de público que no respetó las medidas de distanciamiento social. Las personas se manifestaron en contra de los protocolos que limitan la apertura de negocios y obliga a quedarse en la casa para contener el virus. Además, exigen volver a trabajar, ya que temen que la economía estatal se vea dañada. California es por el momento el quinto estado más afectado por la enfermedad. Recordemos, Estados Unidos ya ha superado la barrera del 1 millón de contagios y hay 67.000 fallecidos. Y hubo durante la jornada de ayer niños que corrían. Bueno, este sábado fue el turno de los adultos españoles de salir a las calles a dar un paseo o realizar actividad física. Esto luego de 7 semanas de confinamiento. El país europeo flexibilizó la cuarentena con esta medida que no estuvo exenta de polémica. Ponga mucha atención a la siguiente historia. Con un lindo día soleado y primaveral, los españoles salieron a pasear o a hacer deporte después de 48 días encerrados en sus casas. Primero fue el turno de los más mayores, quienes contentos salieron a dar una vuelta y a tomar un poco de aire. Y a mí me gustaba mucho caminar y no podía encajar un poquito por allí, pero no era igual. Entonces sí que tenía ganas de salir a caminar y a ver todo, que no veíamos ni el sol ni nada. Muy animado, la verdad, y además un día estupendo, ¿no? Que no hace ni frío ni calor y pues como un hito. Los españoles se acogieron con alegría a la nueva medida decretada por el gobierno. Lo que partió con un tímido grupo de personas en las calles, terminó con millones disfrutando de las avenidas, los parques y el mar. Me siento genial. La verdad que son medidas muy extremas, pero es que es lo que hay que hacer lo que nos dicen, porque sobre todo hay que hacer caso a sanidad, que sabe más que nosotros. Y bueno, pues esta pequeña liberación, pues genial. Cuando vayamos a mejor, pues nos sentiremos todos mejor. Las personas que antes solo podían acudir a comprar artículos de primera necesidad, ahora se han convertido en corredores, en ciclistas e incluso en surfistas, que han aprovechado su primer día libre luego de 7 semanas confinados. La verdad que muy bien, la sensación de volver al agua después de la cuarentena, muy agradable, volver a sentirte libre. Muy bien, muy bien. Esta es la segunda muestra de flexibilización de la cuarentena que se da en España, luego que el fin de semana pasado los niños menores de 14 años pudieran salir durante 1 hora a correr, saltar o jugar. Desde hace unos días, como tengo una niña, pues por lo menos podíamos salir a pasear, pero duro, complicado. Sin embargo, la medida no ha estado exenta de críticas, ya que muchas de las personas que salieron a pasear no usaron mascarillas y no respetaron el distanciamiento social. Incluso el actor Antonio Banderas publicó en sus redes sociales que quiso salir a trotar, pero no pudo, porque la prensa lo esperaba fuera de su casa y sin las medidas sanitarias básicas. Primera salida a correr tras el confinamiento. Primer encuentro, paparazzis, sin mascarilla, poniéndome las cámaras en la cara. Seguiré confinado. Estas acciones que ha tomado el gobierno preocupan a algunos que temen un posible rebrote del coronavirus. Para calmar el país, el presidente Pedro Sánchez decidió hacer obligatorio el uso de la mascarilla. A partir del próximo 4 de mayo, quien vaya a utilizar el transporte público estará obligado a llevar una mascarilla.
El virus no se ha marchado, el virus sigue ahí al acecho y en consecuencia tenemos que estar preparados para poder reaccionar. Avances y medidas esperanzadoras para un país que de manera gradual busca llegar a la normalidad. Pese a superar las 25.000 muertes este sábado, España ha visto reducido el número de fallecidos y nuevos contagios, lo que aumenta la confianza de volver a su vida anterior al COVID. Y un intento de fuga de una cárcel de Venezuela dejó decenas de muertos y heridos en el estado de Portuguesa, esto al noroeste del país. Hasta el momento se registran al menos 46 fallecidos y un número indeterminado de heridos. Según informó un funcionario a la agencia de noticias EFE, la cifra de fallecidos irá subiendo porque el estado de algunos lesionados es de extrema gravedad. En el motín, los involucrados usaron armas de fuego, blancas y objetos punzantes. Entre los lesionados está el director, de hecho, del centro penitenciario y una teniente de la Guardia Nacional Bolivariana. Los heridos de mayor gravedad fueron trasladados a hospitales cercanos y las personas que perdieron la vida fueron llevados a una morgue improvisada en las proximidades de la cárcel en la localidad de Guarané. El hecho se produce en un momento en el que Venezuela, recordemos, vive bajo orden de cuarentena y distanciamiento social a consecuencia de la pandemia por COVID-19 que mantiene en alerta a todos los centros sanitarios del país por el mandato del presidente Nicolás Maduro. Y las autoridades de Lund, en el sur de Suecia, cubrieron los pastos del parque central de la ciudad con estiércol de gallina. ¿Esto por qué? Para impedir aglomeraciones durante una festividad. La celebración, que marca la llegada de días más soleados después del invierno, se lleva a cabo tradicionalmente en los parques con hogueras, comidas al aire libre y fiestas en todo el país. Con esa medida se asegura que se mantenga el distanciamiento social. Suecia, recordemos, está llevando una estrategia distinta a la mayoría de los países frente a la pandemia. El gobierno sueco no dispuso para sus ciudadanos la obligación de mantener distanciamiento social, pero lo recomienda y toma acciones disuasorias como la que estábamos viendo. Y estas imágenes son muy, pero muy lindas. El encierro en Mumbai, en India, donde muchas ciudades se ven calles absolutamente desiertas, cuando generalmente las aglomeraciones, sabemos, en la India son muy comunes, tuvo un nuevo efecto secundario en la ciudad, ya que un lago se llenó de miles de flamencos. Los cielos más despejados, el aire en la ciudad han atraído a un mayor número de flamencos de plumas rosadas. La migración de estas aves es un fenómeno anual, pero jamás se había visto a este nivel. Esta especie llega a las regiones costeras del sur y oeste de la India en algún momento de diciembre, pero no en estas fechas. Y el Ministerio de Economía, Agricultura y Salud dieron a conocer un nuevo protocolo de manejo y prevención ante el COVID-19 en las ferias libres. Además, las autoridades invitaron a los locatarios a postular para acceder a un programa de kit de sanitización que entrega insumos y elementos de protección. El nuevo protocolo recomienda a las ferias libres a supervisar que clientes y vendedores usen mascarillas y guantes, tengan disponibilidad de agua limpia y alcohol gel, contenedores de basura con tapa y que se resguarde el distanciamiento social entre personas y también entre los puestos y que en lo posible se ordene el ingreso de personas en el espacio de atención. Las autoridades hicieron un llamado a los feriantes a postular en www.cercotec.cl. Esto hasta el 6 de mayo para obtener un kit de sanitización que contempla la entrega de un importante stock de mascarillas, guantes y desde 2 hasta 6 lavatorios portátiles, esto dependiendo del tamaño de la feria. Vamos a revisar declaraciones. Sabemos que las ferias libres son un importante punto de abastecimiento para la gran mayoría de las ferias de los habitantes de todo nuestro país. En ese sentido, nosotros estamos promoviendo su correcto funcionamiento para que las personas tengan acceso permanente y abastecimiento permanente a los bienes de primera necesidad. Se van a entregar kits de sanitización a las ferias dependiendo de su tamaño, en que los kits incluyen guantes, incluyen mascarillas, incluye alcohol gel y también estaciones de lavado de manos. Yo creo que es importante para seguir abasteciendo, ¿no? Pero hay que seguir las reglas, hay que mantener el espacio y
y así no enfermarse, pues. Yo creo que vamos a tener que usar mascarilla hasta el 2022. Pienso yo. Hay que acostumbrarse nomás. Hay que acostumbrarse nomás, no queda otra. La gente respetará tal como estamos aquí, no hay ningún problema. ¿Usted justamente toma esa precaución Sí. de venir solo? Cuénteme un poco qué medida ha tomado. Solito, porque hay que venir solo a las cosas. Pues vengan a las ferias libres, acá los vamos a atender con un servicio de calidad, tenemos alcohol gel, siempre con sus cuidados, vengan con mascarilla, vengan con guantes, protejan a los demás. Y Bomberos de Villa Alemana creó una cápsula que permite el traslado de pacientes con coronavirus de manera segura. Esto evita el contacto físico con los tratamientos, también para evitar los contagios del personal de salud. Esta es una cápsula que permite el transporte de pacientes con coronavirus sin contacto alguno con el personal médico. Tiene monitores y tubos de ventilación asistido, pero evitando la contaminación de estos equipos. Iniciativa que fue creada por Luis, un bombero de Villa Alemana que con sus estudios en prevención de riesgo quiso ayudar a los profesionales de la salud frente a la pandemia que estamos viviendo. La creamos pensando un poco en la estadística de las bajas que estaba teniendo el personal de salud. Llegamos a la literatura del uso de la presión negativa para el control de virus, tomamos un par de ideas, hicimos maquetas, bosquejos, prototipos y bueno, y acá tenemos el resultado de varios días de trabajo. Esta cápsula de 2 metros de largo y 60 centímetros de ancho fue confeccionada con materiales resistentes a lavados y desinfección, con mangas que permiten que los médicos puedan realizar tratamientos a los pacientes sin tener contacto alguno con ellos. Un modelo que funciona con una bomba de vacío que genera presión negativa, que mantiene el virus dentro de la cápsula y lo direcciona a un filtro que lo limpia en un 99,7%. Proyecto que ha tenido incluso pedidos desde el extranjero. Tiene diversos materiales, entre ellos una bomba de vacío, filtros médicos que son utilizados, ¿no es cierto?, para la retención, en este caso de virus, bacterias. Trabaja con algún tipo de PVC también, de tele-PVC, que lo hace impermeable. Y día a día fuimos haciendo pruebas con diferentes profesionales para llegar al resultado que hoy tenemos ya a la vista. El Colegio Médico agradece esta iniciativa, pero asegura que se necesita de una certificación oficial para poder ser comercializada. Cuando hablamos de un dispositivo cuyo uso ya es sanitario, ese dispositivo tiene que ser validado y certificado por entidades independientes. Son algunas pruebas que permitan evaluar que el riesgo de fuga de virus, que son partículas que tienen un tamaño molecular muy pequeño, no se fuguen. Y eso se puede hacer con distintos dispositivos químicos, espectrofotometría. Todos nuestros materiales están certificados en base a su producción, bajo las normativas vigentes, y estamos trabajando hoy con una entidad en la cual nos va a otorgar prontamente la certificación respecto al producto. Covifer pretende revolucionar los traslados de pacientes con COVID-19, protegiendo al personal médico de un contagio. Y pinturas chilenas hechas con nanopartículas de cobre van a ser exportadas para combatir el coronavirus en el mundo. Empresas de Argentina, Estados Unidos, Emiratos Árabes y China se han contactado con la fábrica de la Araucanía para adquirir el producto. La actividad se incrementó luego de la pandemia en pinturas panorámica. Pese a la debacle económica mundial, sus productos son derivados a diario a casi todo Chile y muy pronto a varios países, entre ellos China, Estados Unidos y Argentina. Ha significado, digamos, que nos han llamado de todas partes. Es verdad que tenemos hasta en algunos países lejanos de Emiratos Árabes que nos han llamado. Entonces, somos la única pintura en el mundo con nanopartículas de cobre metálico que existe. El cobre tiene propiedades antimicrobianas, un elemento eficaz en el combate de bacterias y virus como el COVID-19, el que ya suma miles de fallecidos en el mundo. Permite cubrir grandes extensiones, como por ejemplo paredes, cubrir pasamanos, manijas de las puertas, los hospitales, las camas de los hospitales, entre otros. De ahí lo relevante de este producto frente al brote del COVID-19. Con estas micropartículas presentes en la pintura se disminuye el tiempo en que el virus estaría activo en superficies, reduciendo el riesgo de contagio en este tipo de áreas de la salud. Estudios científicos comprueban que nanopartículas de cobre tienen un efecto sobre el virus de la influenza H1N1, sobre todo en superficies de contacto.
De ahí que estos productos ya los exijan en el mercado sudamericano y en otros rincones del planeta. Como parte del grupo South American Group, estamos con un compromiso muy fuerte para difundir y comercializar este tipo de pinturas a nivel global, dadas las características técnicas de este producto. Tecnología que no solo ayuda en grandes superficies y estructuras, sino también protege departamentos y viviendas. Mucho más al norte, en Calama, zona minera por excelencia, también estas micropartículas de cobre ayudan a la desinfección. Todo se ha centrado en las 19 líneas de taxis colectivos. Alianza entre la empresa Copper Kim y el municipio de la ciudad, donde se la juegan para evitar el contagio de coronavirus entre pasajeros y conductores. Para que vean que esto es más efectivo y inocuo y sano para poder desinfectar y fumigar, ya sea casa, vehículo. Acá tenemos 2 personas que son las encargadas de hacer la sanitización, así que estamos muy agradecidos y nos sentimos un poco más seguros. Pero lo importante es que la gente, aunque nosotros trabajamos de esto, vivimos de esto, la gente que se quede en su casa. Son las ahora famosas nanopartículas del mineral, ejemplos de un producto nacional hoy en los ojos del mundo, porque disminuye el tiempo activo del COVID-19 y su temerosa propagación. Regresará a los entrenamientos el Rey Arturo. Barcelona vuelve este martes a los trabajos con precauciones. ¿Cómo le va? Buenas noches. Los cracks del Barcelona deberán realizarse el test del COVID-19 y entrenar a distancia entre ellos. Así vuelve Arturo Vidal a las prácticas. Absolutamente en forma, Arturo Vidal se prepara para el regreso a los entrenamientos. El Rey sigue su cuarentena, pero el gobierno español dio luz verde para el regreso a las prácticas, pero con estrictas medidas de seguridad. En esta fase 0 también se levantan las restricciones, como saben ustedes, para el deporte profesional. Los deportistas profesionales y de alto nivel también podrán realizar entrenamientos individuales en espacios al aire libre, sin límite de tiempo. El Ministerio de Sanidad español dio claras instrucciones y el departamento médico del club deberá abrir una ficha a cada jugador y antes de volver al complejo Joan Gamper, en el caso de Barcelona, tendrán que realizarse un test para ratificar que no estén contagiados. Este martes, Arturo Vidal y sus compañeros serán llamados para estas pruebas y de ahí podrá volver a entrenar, pero de manera individual. Los deportistas integrados en los clubes deportivos que participen en ligas profesionales también podrán realizar entrenamientos, y subrayo, individuales, entrenamientos individuales en las instalaciones de los clubes. Los entrenamientos serán individuales, con guantes y sin contacto directo con los compañeros. La distancia es de a lo menos de 2 metros. Superada esta fase podrán empezar la de entrenamiento medio. Y para el regreso de la competencia, ¿hay fecha? Evidentemente esperemos que pronto serán las ligas, las federaciones que lo decidan. Nosotros hemos ya empezado a permitir esos entrenamientos individuales de los deportes en equipo y esperemos que sea cuanto antes, aunque evidentemente lo veremos antes por televisión que en los estadios, me temo, ¿no? El Rey Arturo alista su regreso con todos los resguardos sanitarios. En España se ve algo de claridad para el retorno del fútbol. Y medio inglés elaboró una lista de razones por las cuales Alexis regresaría al Manchester United. El Manchester Evening News asegura que la segunda oportunidad llegará si se adapta a la ciudad, si repite el desempeño que tuvo en el Arsenal y recupera su nivel físico, muestra todo el talento que le hicieron pagar el mejor sueldo de la Premier League. Ahí está entonces complicado Alexis Sánchez. Y la administradora de fondos de cesantía finalmente aceptó la solicitud de Blanco y Negro para que el plantel de jugadores se acoja a la ley de protección del empleo. La AFC aprobó el listado enviado por la concesionaria con los nombres de los jugadores que deberán recibir dinero de su seguro de cesantía. Todavía está en el aire qué pasará con los días de los deportistas que hicieron teletrabajo el mes de abril, y la situación de Nico Blandi, que no cumple con los números de cotización mínima. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años.
Rompió con todo en el fútbol mundial. Se transformó en un ícono del deporte, la moda y también de los negocios. David Beckham cumplió 45 años y así repasamos la trayectoria del dueño del Inter de Miami, de la MLS, que podría sumar a un chileno. ...45 años cumple el creador de una postura única para patear un tiro libre. Es David Beckham, un jugador que cambió a la industria más afuera que adentro de la cancha. Can I have your shirt, please? Sure. Conocido por su matrimonio con Victoria Adams, ex cantante de las Spice Girls, con quien ha tenido 4 hijos, esa fama también le ha traído el acoso de los paparazzis. Happy birthday, dear Daddy. Happy birthday to you. My eyebrows. Una exquisita pegada le valió brillar en el United. Cuenta la historia que Alex Ferguson se enojó, le tiró un zapato y le rompió una ceja. El botín vuela y le pega acá en la ceja y le corta. No. Y empezamos a ver sangre. Uy, no, justo a este, no. Y yo del otro lado, imagínate del otro lado haciendo así, mirando todo. Voló a Madrid para jugar en los Galácticos de Florentino Pérez, Los Ángeles Galaxy, Milán y en PSG puso punto final a su carrera a los 38 años. En Los Ángeles levantaron una estatua afuera del estadio, eso sí, fue víctima de una broma. Look at my chin. Look at my eyes. You've probably done me a favor there. La estatua la arreglaron, claro. Todo lo que tocó lo convirtió en oro. El balón, comerciales, diseños, su fortuna de 570 millones de euros. Es David Beckham, el cumpleañero, el rey Midas del fútbol mundial. I don't believe it. David Beckham scores the goal. Y el 2 de mayo, pero del 2015, se paralizó el mundo del boxeo. Lo catalogaron como la pelea del siglo. Floyd Mayweather y Manny Pacquiao en el ring en busca de la gloria. 5 años de aquella pelea. El mundo con sus ojos puestos en Las Vegas, más que un combate de boxeo. Miles de millones de dólares sobre la mesa, uno amante de los lujos, el otro de su país, Filipinas. La rapidez de Floyd Mayweather frente a la certeza de Manny Pacquiao. La denominada pelea del siglo cumple 5 años, se montó un espectáculo inolvidable con detalles como el cinturón, por ejemplo, que costó $1 millón. Este cinturón diamante es la aportación que el Consejo Mundial da a este evento que será histórico. Manny Pacquiao. Floyd Manny Mayweather. Dos rivales con hambre de gloria. Mayweather llegaba con 47 victorias. Pacman, por su lado, se presentaba con 57 victorias y 5 derrotas. Una lluvia de millones significó este enfrentamiento. Hubo ganancias por cerca de $400 millones. 16.000 entradas se colocaron a la venta. Claramente se vendieron en pocos minutos. Solo por este concepto la organización ganó $72 millones. Hay que sumar las impresionantes cifras por auspiciadores y la venta de los derechos de televisación. El ganador fue Floyd Mayweather en una polémica pelea que aguantó 12 asaltos. Hicimos lo que teníamos que hacer esta noche. Estoy verdaderamente bendecido. Manny Pacquiao lo está. A 5 años de este combate del siglo, para muchos solamente un show envuelto en millones. Para los fanáticos del boxeo, en cambio, una pelea imperdible. Lo cierto es que Mayweather y Pacman Pacquiao paralizaron el mundo por un momento. Y seguimos en el boxeo. Así luce Mike Tyson a los 53 años. Rápido y con gran poder en sus puños todavía. Subió este video en sus redes sociales con una frase:
seré un chico malo toda la vida. El campeón de peso completo más joven de la historia anunció su regreso al ring para recaudar fondos e ir en ayuda a personas en situación de calle. Dice que está listo para soportar batallas de 12 rounds. Su último combate fue el 2005. ¿Y se imagina al mayor ídolo deportivo de un país en la calle ayudando a los compatriotas en plena pandemia? Bueno, esa es la historia de Siya Kolisi, capitán de Sudáfrica de rugby, el último campeón del mundo, que entrega comida a quienes sufren los efectos del coronavirus. Es el héroe deportivo de Sudáfrica. Siya Kolisi lideró como capitán a los Springboks al título en el Mundial de Japón. Ahora agranda su leyenda. Sudáfrica, país golpeado por el coronavirus, una tasa de desempleo que podría llegar al 50%. El rugbyista creó la Fundación Kolisi, ayudando a los más pobres. Primero ayudaron al personal sanitario con 5.000 litros de desinfectante. Ahora entregan comida. Pensaba que sabía lo que era la pobreza hasta que fui a Limpopo. Ver gente sin nada, tomando agua a un costado del camino, la misma agua que beben los animales, es doloroso. Un país con más de 5.600 casos y 103 fallecidos. Kolisi, con permiso de trabajador esencial, sale a la calle a entregar ayuda. Estamos ayudando a 1.200 personas, 500 de ellas de mi municipio. Todas esas calles que caminaba y todas las personas a las cuales les pedía un pan, a esas personas ayudaré. Un viaje a sus raíces de un deportista especial. Es el primer capitán de raza negra de los Springboks. Kolisi, campeón del mundo. También, como muchos, campeón de la solidaridad. Y este es un torneo de exhibición que se juega en Alemania. Son 8 jugadores, entre ellos Dustin Brown, quien eliminó a Rafa Nadal en Wimbledon en el 2015. El torneo vive su jornada y continuará el 7 y 14 de mayo en Horst Herrhausen. Se juega sin público, sin jueces de línea ni pasapelotas. Solo están los 2 singlistas más el juez de silla. El que llega a 4 games se lleva el partido. Por supuesto, no suma puntos para el ranking ATP. Esa es la nueva realidad, Carolina, que se vive en el deporte con este COVID-19 que tiene a todos bastante complicado en el mundo. Así es. Bueno, pero además que este campeonato se retransmite por streaming, tengo entendido. Está por todos lados, así que también lo puede ver usted también por la página del ATP en streaming. Muy bien, para aquellos que están en su casa cumpliendo con las medidas que se recomiendan por parte de la autoridad. Muchas gracias, Rodrigo, que esté muy bien. Chao. Y una novedad y una tendencia en el ámbito del sonido se ha tomado con fuerza en estos tiempos de cuarentena. Hablamos de la música 8D. ¿Había escuchado hablar de ella? Es un tipo de audio que hace sentir que está dentro del concierto, mire. Conciertos reprogramados, salas de baile cerradas e innumerables fiestas suspendidas por la pandemia del COVID-19. Pero la música no para y en cuarentena ha tomado gran fuerza una que no solo se escucha, también se siente. Así describen a la música 8D, una tendencia que está revolucionando las redes sociales. Es un sonido el cual produce al oyente una percepción como que estos sonidos vinieran de diferentes lugares, ya de diferentes direcciones. Listas de canciones con este formato de audio en plataformas como Spotify o YouTube han tenido gran alcance en el último tiempo, incluso llevando temas a los primeros lugares de los rankings. Para disfrutar esta música es necesario el uso de audífonos, así que los invito a ponerse auriculares para seguir escuchando esta nota. De lo contrario, se perdería el efecto envolvente. Esto es una manipulación de las ondas sonoras ya del producto final. Por lo tanto, parece que viniese o el sonido viene de diferentes lugares o de un entorno en 360 grados. Desde géneros como el rock hasta el reggaetón, diversas canciones en el mundo han sido parte de este tipo de música y se han adaptado a esta tecnología. Tales son los casos de Queen y de Bad Bunny.
Sin embargo, esta forma de escuchar música ha existido durante años. El origen de este sonido llamado 8D es más bien una cosa bastante antigua, se remonta con los años 70 y que tiene que ver con cómo hacemos que el sonido tenga esta sensación de sonido envolvente. Lo que conocemos en imágenes como 3D, cómo hacemos que el sonido también sea 3D. Pero, ¿por qué ahora se generó esta revolución con la música 8D? Escuchar un sonido que de alguna forma está hecho para sentir emociones dentro del cuerpo, sentir que el sonido vibra dentro tuyo, es una cosa bastante relajante y como que te despeja un poco del día a día. Esa sensación de bienestar y de estar sintiendo el sonido dentro tuyo, dentro de tu cabeza y recibiendo diferentes impulsos. Una alternativa distinta para relajarse y escapar de estos tiempos de cuarentena. Sentirse en una fiesta, en la orilla de la playa o en contacto con la naturaleza son algunas de las opciones que te brinda la música 8D. Y millonarias pérdidas ha dejado el COVID-19 en el mercado de la lana, esto en la región de Magallanes. Los principales compradores, China y Europa, dejaron de adquirir el producto que ha comenzado a copiarse en los galpones de las estancias de la Patagonia. Toneladas de lana magallánica que simplemente se acumulan. Ya no importa su finura, blancura y sello patagónico, el mercado se encuentra en crisis a raíz del coronavirus. Lo más complicado ha sido el tema lanero. Tenemos nuestras bodegas llenas de lana, los precios están en el suelo y mientras no se recupere la economía mundial va a ser muy difícil que podamos vender esa producción. Se vislumbra un poco complicado el año. Nuestro principal destino de nuestras exportaciones son China, por lo tanto, mientras no se active la economía de ese país, se ve difícil un repunte en los precios y en las comercializaciones de lana. A eso hay que sumarle que la empresa que procesa lana en Punta Arenas anunció a fines de marzo el cierre de sus puertas de manera paulatina. China se está moviendo un poco ahora recién, pero Europa está prácticamente paralizado. La lana ha caído a valores casi menos de la mitad de lo que se vendió el año pasado. Por lo cual hoy día el 70% de la producción de Magallanes no se ha comercializado, está guardada, está en galpones. Está almacenada, pero bueno, eso puede aguantar, puede esperar. Esos canales de comercialización se van a restablecer una vez que los países industrializados empiecen a demandar estos productos. El 50% de la materia que se exporta del ovino desde Magallanes va hacia China y el resto a Europa, lugares donde el COVID-19 ha impactado fuertemente. Han habido algunas compras de lotes de lana muy puntuales, chicas, pero a unos precios, la verdad, que 50% más bajos que el año pasado. Esto no se había visto nunca en Magallanes. Yo llevo ya 20 años en el rubro y si alguna vez alguien guardaba su lana era por una especulación propia más que por una necesidad. Hoy día es una necesidad, realmente el producto no se puede vender a esos valores. Mercado lanero prácticamente detenido en Magallanes que genera incertidumbre en los estancieros que habitualmente con los ingresos de estas fechas proyectan los flujos de caja para la siguiente temporada. No todo ha sido malo en medio del coronavirus. También ha sido una posibilidad para que mentes creativas hagan inventos inspirados por el COVID-19. Aquí algunos ejemplos que han surgido por esta pandemia. Elementos tan primarios como estas canastas que suben y bajan de los balcones de la ciudad italiana de Nápoles como forma de repartir alimento han sido parte del ingenio de las personas para dar una batalla solidaria contra el confinamiento obligado. Simples iniciativas que se unen a otras tan simples, pero con el uso de la tecnología. Cada vez hay más personas reacias a tocar las manillas de las puertas en lugares públicos por temor a contraer el COVID. Por eso en un supermercado de Helsinki, la capital de Finlandia, se está probando un nuevo invento.
Se trata de una manilla que permite que la puerta se abra con un brazo en lugar de una mano y evitar la propagación del virus. Ni siquiera pensé, solo abrí esta puerta inconscientemente con mi antebrazo. Esta es realmente una gran opción. Creo que para mí debería ser un poco más alto, pero funciona. Comenzamos a hacer una lluvia de ideas de cómo podríamos contribuir a resolver esta crisis. Entonces se nos ocurrió la idea de inventar este producto de manejo y luego seleccionamos la impresión 3D como método para hacerlo. Italia no se quedó atrás. También se han creado nuevas formas para garantizar la seguridad del personal. Semáforos en los accesos para alternar el uso de los baños. Es uno de los dispositivos implementados en esta fábrica para asegurar el distanciamiento social. Pero hay más. En la entrada, colocamos tiras para generar espacio entre los empleados y evitar colas en las entradas. Quitamos los torniquetes y verificamos la temperatura de los empleados en la entrada. Gracias a este dispositivo, los trabajadores están informados sobre lo que sucede a su alrededor y saben si están manteniendo la distancia correcta. Si encontramos algún caso positivo, será más fácil rastrear los contactos que han tenido. Nos sentimos muy seguros. En Colombia, robots están haciendo entregas a domicilios en la ciudad de Medellín. Las compañías Rappi y Kawaii-Bot se unieron para poner en funcionamiento 15 robots capaces de entregar encargos de comida a la puerta. Se trata de un plan piloto que busca evitar el contacto entre clientes y repartidores a causa de las medidas de distanciamiento social que, como en muchas partes del mundo, también imperan en el país por la pandemia. Y esta jornada se confirmó la muerte de 2 residentes del hogar del pequeño Cotolengo en Cerrillos a causa del COVID-19. A través de un comunicado, la institución explicó que se trata de 2 adultos mayores de la residencia Mater Dei que estaban hospitalizados y de gravedad. Además, señalaron que otras 27 personas están contagiadas con coronavirus en la residencia mencionada. 22 residentes y 5 son trabajadores. Con esta información comenzamos a despedir 24 horas central. Esperamos que tenga una muy buena noche.